Si hay algo importante que debemos hacer es tener un alto concepto de quién es el Señor. El tener un concepto pobre de la persona del Señor nos va a llevar a tener vidas pobres. El tener conceptos superficiales de la vida de Dios nos va a llevar a vivir vidas superficiales. Todo lo que es más importante de una persona tiene que ver con aquello que esa persona cree acerca de quién es el Señor. Porque de acuerdo al concepto que tenga acerca de quién es Dios, es eso lo que va a determinar el rumbo de su vida y su existencia. Es muy importante que nosotros tengamos una correcta comprensión acerca de la grandeza del Señor. Entender quién es Dios, entender qué es la gloria de Dios y entender que Dios es glorioso más allá de nosotros. Dios no nos necesita a nosotros para que Él sea glorioso, y esto es muy importante. Dios es glorioso, Dios es lleno de gloria sin nuestra participación, sin nada que nosotros tengamos que hacer para que Dios sea glorioso. Algunas personas pueden llegar a pensar que Dios posee gloria debido a los halagos que nosotros hacemos continuamente en nuestras reuniones y en nuestros cultos, y entonces, debido a los halagos que nosotros hacemos, Dios entonces es glorioso, y eso es un error. Eso no es la gloria de Dios, eso es glorificar a Dios. La gloria de Dios es lo que Dios es en sí mismo. La gloria de Dios tiene que ver con su persona, tiene que ver con su esencia. Y Dios no es más glorioso porque nosotros lo glorifiquemos. Dios es glorioso porque su ser es glorioso, porque Él en su persona es glorioso, sin nosotros. Ahora, cuando comenzamos a pensar en la gloria de Dios y comenzamos a hacer definiciones como comúnmente las hacemos precisamente para entender cuáles son estos aspectos que nosotros debemos considerar al hablar acerca de la gloria de Dios. Y lo primero que decimos es que la bondad y la grandeza de Dios se expresa a través de sus atributos. Todo lo que Dios es, todo lo que de Dios se conoce, es lo que Él expresa a través de sus atributos y es manifestada a sus criaturas, de tal manera que Dios se percibe como pesado, digno de valor, honor, majestad y adoración. Y decimos a eso, amén, Dios es digno de honor, de valor, de majestad y adoración. Ahora, cuando nosotros pensamos en gloria, podemos pensar en algo que es externo. Cuando pensamos, por ejemplo, en el resplandor del sol, podemos decir que ese resplandor es la gloria del sol. O cuando pensamos, por ejemplo, como las escrituras se refieren al cabello de las mujeres como su gloria, eso siempre es en un sentido externo. Esa es una gloria externa, pero cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, no es algo externo, sino es algo interno, algo que tiene que ver con el ser interno de la persona de Dios, con su esencia. La gloria de Dios radica en la excelencia de su ser. O sea, la gloria de Dios sí es un reflejo, y podemos ver un reflejo, pero es un reflejo visible que refleja su perfección interior. La gloria de Dios es la manifestación de lo que Dios es. Y Dios es glorioso, como las escrituras lo afirman, antes de la creación y sin necesidad de nosotros. La palabra hebrea que se utiliza para referirse a gloria es la palabra kabod. Y la palabra kabod literalmente significa peso. Y cuando nosotros pensamos y decimos o afirmamos que Dios es pesado, en español pudiera sonar mal el decir que Dios es pesado. Pero deberíamos entender lo que la audiencia entendía cuando alguien decía que Dios era pesado. Pesado, pero pesado en sustancia, obviamente.
Por ejemplo, si los israelitas querían comprar algo, querían saber cuánto dinero tenían, y tenían plata o tenían oro, ¿qué debían hacer para saber cuánto valor tenía ese oro o cuánto valor tenía esa plata? Claro, la pesaban. Y cuando lo pesaban sabía realmente cuál era su valor. Entonces, el peso en la mente del pueblo hebreo tenía que ver con el valor. Cuanto más pesado algo, más valor tenía. Si uno pensara en un lingote de oro, en un lingote de oro macizo o en un lingote de oro hueco, y quisiéramos saber cuál de los dos tiene más valor, es aquel que es más pesado. Y esta es la idea de los hebreos cuando hablan de Kabod. Dios es pesado en el sentido de que Dios es valioso. Glorificar a Dios es entender que Dios es tan glorioso, es tan valioso como realmente es Dios. ¿Y qué es lo que dicen las Escrituras acerca de esto? Bueno, primero que la gloria de Dios, cuando se habla en las Escrituras acerca de la gloria de Dios, se asocian a varios aspectos. Y uno de ellos es que cuando se habla de gloria, se está refiriendo a la manifestación de Dios, a una manifestación sobrenatural de Dios. Es decir, que cuando en el desierto la gloria de Dios era manifestada, ellos veían la nube de Dios que bajaba sobre el tabernáculo, ellos se referían que la gloria de Dios descendía. Es decir, que cuando se hablaba de la gloria de Dios, era una referencia a la manifestación de su presencia. Otra conexión que nosotros encontramos dentro de este contexto bíblico es que la gloria de Dios se asocia con la revelación de Dios en la creación. El Salmo 19.1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que a través de la creación, a través de los cielos, nosotros podemos ver la gloria de Dios. No sé si te pusiste a pensar esto alguna vez. De pensar, por ejemplo, en que todo lo que nosotros vemos alguna vez fue la nada misma. Y de la nada misma, de absolutamente nada, Dios creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de su palabra. Por medio de su palabra, todas las cosas de repente fueron creadas. Y nosotros vemos a través de esas obras la gloria de Dios, manifestado su poder, manifestadas sus perfecciones. Las tormentas, el cielo desplegado, las puestas del sol, todo lo que nosotros vemos tiene como propósito revelarnos la gloria de Dios. Otra conexión que nosotros encontramos en las Escrituras, cuando se habla de la gloria de Dios, tiene que ver con la bondad de la redención divina. Es esta obra que Dios ha hecho para con el hombre. Dice 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Esta redención que Dios opera en el hombre redunda para gloria de Dios. Si nosotros queremos contemplar la gloria de Dios, entonces contemplemos el plan de redención. Cómo Dios determina con su justicia, con su misericordia, y de qué manera su justicia y su misericordia son manifestadas. La gloria de Dios se manifiesta cuando cada persona de la Trinidad toma su rol económico en la ejecución de esta redención divina. Es cuando el Padre elige a los suyos y cuando el Hijo, la persona del Hijo dice, yo moriré por esas personas. Y luego es el Espíritu Santo que aplica esa redención al corazón del hombre. Allí, en este ejercicio de salvación para con el hombre, nosotros podemos ver la gloria de Dios. En el punto E de nuestros apuntes vemos como muchas veces la gloria de Dios es asociada a la percepción que los hombres tienen en cuanto a los atributos de Dios. Recuerda la historia de Moisés. Moisés le dice al Señor, déjame ver tu gloria. Y Dios le dice, no, no puedes. Pero sin embargo le permite que se quede en un lugar y le dice, mira, quédate aquí y yo voy a pasar todo mi bien delante de ti
y tú verás, como de alguna manera verás un poco, probarás un poco de lo que es mi gloria. Es como ver simplemente la base de una gran montaña. Pero esta percepción de la gloria de Dios sirvió para quebrantar a Moisés, para que Moisés cayera en ese lugar, y lo que exclamó Moisés fueron los atributos de la persona de Dios. Él dijo: eres tu Dios clemente, eres tu Dios bondadoso, eres tú un Dios misericordioso. Y allí vemos cómo la gloria de Dios está conectada con la persona de Dios, con sus perfecciones, con quién es Dios. El Salmo 57:5 dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, y espero que el corazón de cada uno de nosotros esté dispuesto. Y dice: cantaré y trovaré salmos. Ese es el versículo 7 del Salmo 57. Y en el versículo 11 dice: exaltado seas sobre todos los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. En el punto F vemos como la gloria de Dios muchas veces está conectada con lo venidero, con lo futuro. Dice Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a la gloria venidera. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquí hay un vínculo, hay una asociación de la gloria con aquello que está por venir, con la gloria venidera. Como una conclusión a este trasfondo bíblico, podemos leer el pasaje de Apocalipsis, el capítulo 4, el versículo 10, donde dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Y dice que adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de recibir toda gloria y toda honra. Los ancianos se postran, porque cuando nosotros entendemos las perfecciones de Dios, eso nos mueve a adoración. Eso nos lleva a adorar a Dios por quien es Él. No es que la adoración hace que Dios sea glorioso. Dios es glorioso y por eso nosotros le adoramos. Y esta gloria de Dios, esta manifestación del ser de Dios, demanda que le adoremos, demanda que nosotros obedezcamos sus mandamientos. Tenemos que obedecerle en consecuencia a quién es Él, a quién es Dios. Pero recuerda que el concepto de gloria va más allá de atribuirle valor a una persona, sino lo que la persona es, el valor de quién es Dios. Existe un atributo primario, y creo que quizás la pregunta tiene que ver con que si hay un atributo que sea más importante o que sea regente sobre los otros atributos. Gruden dice: Juan puede decir, refiriéndose obviamente al discípulo amado, Juan puede decir que Dios es luz. Esto está en Juan 1:5. Y luego, un poco más tarde, también puede decir que Dios es amor. O sea, Juan, ¿Dios es luz o Dios es amor? O Juan, ¿cuánto de Dios es luz y cuánto es amor? Y dice Gruden: no hay ninguna sugerencia de que una parte de Dios es luz y una parte de Dios es amor, ni de que Dios es parcialmente luz y parcial, o sea, una parte es luz y parcialmente amor, una parte de Dios es amor. Tampoco debemos pensar que Dios es más luz ni que Dios es más amor. Más bien, Dios mismo es luz y Dios mismo es amor. O sea, Dios en esencia es luz y Dios en esencia es amor. Todo atributo de Dios que hallamos en las Escrituras, que hallamos en la Biblia, es verdad de todo el ser de Dios, no de parte del ser de Dios,
no de parte del ser de Dios, sino de todo el ser de Dios. Y por consiguiente, podemos decir que todo atributo de Dios también califica a todos los demás atributos. Si Dios es poderoso, Dios es infinitamente poderoso, Dios es todopoderoso, pero Él lo hace con toda su sabiduría. Es decir, que Dios usa su poder de una manera infinitamente sabia. La sabiduría califica todas las perfecciones de Dios, así como el poder de Dios califica toda la persona de Dios. Dios no es una persona que está separada en partes. Y es esto lo que Gruden quiere comunicarnos. Y cuando nosotros pensamos en cómo podemos contemplar los atributos de Dios, podemos pensar en la cruz, porque es la cruz la que enfatiza múltiples atributos de la misma manera, todos de una forma equilibrada y perfecta. La cruz enfatiza más el amor de Dios o la justicia de Dios. Algunas personas creen que allí en la cruz se encontraron en una contradicción su amor y su justicia, pero no es así. En la cruz es precisamente el lugar donde nosotros vemos perfectamente manifestadas ambas perfecciones. Es en la cruz donde nosotros podemos ver manifestado todos los atributos de Dios perfectamente. Es allí donde cada uno de nosotros podemos contemplar su gloria. Y quiero hablarte a vos en este momento que quizás muchas veces escuchaste la predicación del Evangelio. Quizás muchas personas que te aman se han acercado a ti para que tú respondas al llamado del Evangelio. O estás jugando dentro de la iglesia, estás teniendo de menos acerca de las advertencias que la Biblia hace acerca de tu futuro. Hay algo que tú debes saber de la cruz. Dios no te va a perdonar si tú no corres a Cristo. Y eso lo puedes saber viendo la cruz. Mira la cruz y mira cómo Dios ha juzgado a su Hijo. ¿Tú crees que escaparás? ¿Tú crees que tienes alguna oportunidad sin correr a Cristo? No, Él te va a juzgar. ¿Quieres saber cuál es el odio de Dios hacia el pecado? Entonces mira la cruz, mira a su Hijo quebrantado en el madero. No tienes oportunidad. Te ruego, considera, corre a Cristo, hoy que tienes oportunidad. Abrázate a Él. Dios no pasará por alto tus pecados. Lo que dice la Biblia acerca de ti se cumplirá. Quizás tú digas, no, pero Dios es misericordioso. Dios es bueno, sí, precisamente porque Dios es bueno y porque Dios es misericordioso. Mira la cruz y mira cómo Él ha juzgado la iniquidad, cómo Él ha juzgado el pecado. Para cada una de nuestras debilidades, para cada uno de nuestros temores, nosotros debemos contemplar la cruz, oh gloriosa cruz, que nos manifiesta la persona de Dios, la gloria de Dios, que hoy podemos ser fortalecidos al contemplarla. El universo no tiene sentido si el amor es el atributo de Dios que gobierna al resto. Si fuera solamente el amor de Dios que gobierna todo el mundo, entonces el mundo no tendría sentido. Entonces realmente la justicia de Dios no podría ser impartida ni podría ser manifestada. Ahí es el lugar donde muchos se encuentran en problemas cuando creen que solamente es el amor de Dios el que gobierna el mundo, cuando no pueden explicar acerca del infierno y acerca del castigo, prefieren negarlo. Pero Dios no es solo amor, Dios es amor, pero Dios es en todas sus perfecciones. Recuerden que cuando nosotros hablamos de las perfecciones de Dios, de los atributos de Dios, es un lenguaje obviamente humano, porque Dios no está compuesto por cosas, no está compuesto por partes. Dios es un ser perfecto, es infinito en sabiduría, es infinito en misericordia, es infinito en poder. Todo su poder, toda su persona está orquestada en infinita perfección. Expresada su persona en infinito amor, en infinita justicia, con infinita omnisciencia, con infinita omnipresencia, eterno, poderoso en el ser de Dios. Esto es describir al ser más excelente. No hay
ningún ser que pueda ser ni siquiera imaginable que sea más perfecto que Dios. Dios es el ser más perfecto y no hay nada, ni nadie, ni nada mejor que pueda ser pensado acerca de la persona de Dios. No hay hombre que pueda semejarse a quien es Dios, no hay ángel que pueda ser semejante a Dios, no hay nadie como Él. Él es otro, Él es distinto, Él es santo. Él tiene una subsistencia diferente a nosotros. Él vive de una forma diferente. Él conoce de una forma diferente. Y es todo lo que nosotros hemos venido estudiando a lo largo de todos estos domingos. Dios no es como nosotros. Dios no es como vos. Dios no es como yo. Y por lo tanto, Él es el ser más excelente que existe, que puede ser conocido. Y por lo tanto, como Él es el ser más excelente, es el ser más glorioso que existe. Quizás hemos llegado al momento donde realmente te des cuenta de lo que te estás perdiendo, del valor de Dios, de quién es Dios. O quizás puede que seas como aquel que prefirió un plato de comida a las bendiciones eternas de parte de Dios. Quizás tú eres como Esaú, que prefirió un plato de lentejas, un plato de comida, antes de la bendición de Dios. Quizás seas la persona que prefiere los pecados de este mundo, los placeres pasajeros de este mundo, antes de poder contemplar aquello que es verdaderamente glorioso, de atesorar aquello que realmente es valioso, que es la persona de Dios. Vos sos de aquellas personas que están comprando cosas que brillan, pero que no tienen valor. Cosas que parecen valiosas, pero que en realidad no pesan, que en realidad no tienen un peso eterno. Es una necedad lo que estás haciendo con tu vida, poniendo solo tu mirada, tu mira, el propósito de tu vida en las cosas pasajeras. Tú debes contemplar la cruz, tú debes contemplar el bien eterno. Otra cosa que la gloria de Dios debe hacer en cada una de nuestras vidas es humillarnos. ¿Cómo está tu orgullo, mi hermano? ¿Cómo está tu orgullo, mi hermano? El contemplar la gloria de Dios, la persona de Dios, es algo que debe humillarnos. Porque, ¿quiénes somos? ¿Quién eres tú o quién soy yo? Nada. Déjame decírtelo quizás de una forma o de la forma más amorosamente posible. Somos solo polvo que Dios ha formado. Solo eso. Hermano, piensa en eso. O sea, solo somos polvo, o sea, no importa si estamos o no estamos. Dios no nos necesita a nosotros. Y es algo que cada uno de nosotros como predicador debemos recordar una y otra vez a nuestras congregaciones. Dios no nos necesita. A veces escucho predicadores que dicen, Dios se muere sin vos, Dios no podría existir sin vos. Quiero decirte algo que quizás no te guste. Dios va a existir sin vos, sin mí y si toda la humanidad no existiera. Él seguiría siendo pleno, feliz, sin nosotros, porque no nos necesita. Si tú no le quieres adorar a Dios, no le vas a hacer ni un rasguño a Dios. Dios no necesita tu adoración. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Es un privilegio que Dios nos haya salvado. Es un privilegio que Dios nos permita servirle. Es un privilegio que Dios nos da que podamos poner las manos en el arado. Es un privilegio que Dios nos da el poderle servir con nuestras finanzas. Ese es nuestro privilegio. Pero Dios no lo necesita. Nosotros necesitamos a Dios. Y esto es algo que siempre nosotros debemos recordar. Realmente que nosotros le adoremos o no le adoremos no le afecta en absolutamente nada a Dios. Que esto nos ayude a ver quiénes realmente somos. Y si tienes algo, si realmente tienes algo, ¿de qué te jactas? Como dijo el apóstol Pablo, si lo que tienes, todo lo que tienes, lo has recibido. Que este tiempo, al contemplar las perfecciones de Dios, podamos nosotros comenzar a caminar en humildad en nuestras vidas. Que reconozcamos que ha sido un privilegio el que el Señor nos haya llamado, que es un privilegio nuestro que el Señor nos haya permitido servirle. Él no necesita nuestro trabajo, Él no nos necesita, es nuestro privilegio el poder servirle. Y esto siempre debe estar en nuestro corazón, siempre. El poder glorificar su nombre
en todo lo que nosotros podamos hacer. Que siempre en las cosas que cada uno de nosotros emprendamos, pensemos cómo lo que hacemos puede llevar gloria a Dios. No importa que nadie lo vea. Cuando tú piensas, por ejemplo, en una flor que ha crecido en una tierra que nadie jamás ha conquistado, en un lugar a donde nadie ha ido, un rincón donde nadie ha visitado, una pradera que nadie ha visto nunca. Sin embargo, la flor crece en ese lugar y esa flor lleva gloria a Dios. Y que nosotros podamos pensar que en todo lo que hacemos, en las cosas cotidianas, en nuestro trabajo, en tus quehaceres, a las mamás, a las esposas, en cada una de las cosas que hacemos, que podamos pensar de qué forma podemos llevar gloria a Dios aún en las cosas más sencillas que hacemos. Este es un pensamiento maravilloso, es un pensamiento muy hermoso, porque el pensar en estas cosas nos va a hacer crecer en la fe. Las personas que piensan de esta manera son personas que crecen, son personas que maduran, y nosotros debemos pensar que en cada cosa que hagamos, esto debe llevar gloria a Dios, y esto realmente va a llevar madurez a tu vida. Todas las cosas que tú haces deben ser hechas para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo, nuestro mediador, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre que ha sido exaltado. Y si estás lejos de Cristo, tengo buenas noticias para ti, porque quiero decirte que el Padre aceptó el sacrificio de Cristo. Él ha aceptado ese sacrificio, y la evidencia de que el Padre ha aceptado el sacrificio de Cristo es que lo puso como juez de toda la tierra, sobre todas las cosas. Y si hoy tú humillas, si hoy tú quieres ir al Padre, al lugar que debes correr es a Cristo, allí debes ir. Pero también tengo malas noticias para ti, que si no acudes a Cristo, si tú no vas a Cristo y doblas tus rodillas van a ser dobladas de todas maneras. Aunque tú rechaces a Cristo, aunque tú cierres tus oídos al Evangelio, aunque tú cierres tus ojos ante la realidad de la gloria de Dios, tu boca confesará, tu lengua confesará que Dios es justo, que Dios es glorioso. Porque cuando te encuentres delante de la presencia de Dios, aunque tu corazón esté lleno de odio y lleno de rencor, tus rodillas se doblarán. Te doblarás delante del Rey que merece toda gloria y toda honra, y confesarás que Él es el Señor. Lo harás. Tu lengua declarará que Él es un Dios justo y santo. Te vas a doblar, te vas a inclinar ante el Cristo resucitado. Él no quedará sin su gloria. Tú serás quebrantado delante de Dios. Todo hombre, todos se inclinarán delante del Dios Todopoderoso. No habrá boca que no glorifique a aquel que murió por nuestros pecados, porque Él se merece toda la gloria y toda la exaltación. Por lo tanto, ven ahora a Cristo antes que sea demasiado tarde. Ven a Cristo, corre a Cristo. Hoy es el día en que Él puede perdonarte, puede transformar tu vida y puede cambiar tu corazón.